Santiago, que es un filósofo que actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana y que se dedica al pensamiento decolonial, a los estudios culturales, a hacer una historia crítica de cómo ha sido la formación de nuestro pensamiento, de nuestra cultura. Pues quisiera preguntarle un tema de muchísima actualidad, y es que este país está en una encrucijada y necesita repensarse seriamente. Y tú, como filósofo, ¿qué piensas que hay que hacer, que es una cosa fundamental para este país? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por estar en este programa. Bueno, gran pregunta. A mí me parece que lo que emergió a partir del plebiscito, el país que emergió del plebiscito, es un país que sabíamos que estaba ahí, siempre supimos que estaba ahí, un país conservador, un país elitista, un país racista, un país supersticioso, pero no imaginábamos la dimensión de ese país. A mí me parece que lo que sorprendió quizás del plebiscito es la magnitud de eso que sabíamos que estaba ahí, pero que no habíamos dimensionado los alcances, ¿no? Entonces yo diría que una de las tareas principales es trabajar a nivel de la modificación del sentido común en este país. Es un sentido común racista, es un sentido común machista, homofóbico, clasista. Me parece que una de las tareas que tenemos que hacer es tratar de desarrollar estrategias para modificar ese sentido común en un sentido igualitario y democrático. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al programa. Nosotros desde la Dirección de Posgrado del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle estamos muy complacidos con poder compartir con Santiago Castro, que nos une una amistad ya de varios años, pero es una gran oportunidad para hacer un trabajo ciertamente contrahegemónico en medio de tendencias cada vez más recalcitrantes en términos de la racialidad, de la exclusión, de mecanismos y dispositivos de dominación que es necesario entrar a cuestionar y a repensar. Y en ese sentido me parece que la obra de Santiago Castro es una obra que aporta muchísimos elementos para la reflexión crítica, no solo a nivel filosófico o académico, sí, e intelectual, sino a nivel de la praxis política. Creo que en ese sentido el trabajo de Castro es muy aleccionador, sobre todo su libro Revoluciones sin sujeto, que es el libro que nos ha convocado para el trabajo esta semana con los estudiantes de posgrado y de pregrado, en donde Santiago Castro hace una relectura crítica del trabajo de Zizek, que es al mismo tiempo una manera de repensar los grandes proyectos de emancipación social, y es una reinterpretación de los viejos anhelos de cambio social y de cuestionamiento al capitalismo como única forma de organización social y de relaciones mutuas. Y en ese sentido me parece bienvenido, y he escuchado con atención sus intervenciones esta semana. Me ha llamado muchísimo la atención porque hay una gran madurez del trabajo de Santiago, ya lo hemos estado hablando, que es el resultado de la consolidación de sus genealogías, de la gubernamentalidad, de su trabajo de análisis detenido alrededor del pensamiento de la izquierda, de las lecturas marxistas, del trabajo de la Escuela de Frankfurt, de la filosofía crítica, que ha ido decantando, atravesado por otras de sus múltiples vetas y fuentes de donde se nutre su trabajo filosófico, y que nos permite a nosotros un acercamiento muy interesante para pensar nuestro presente y oportunidades y posibilidades de transformación futura en nuestra sociedad que mucho lo necesita. Sí, me gustaría que le explicáramos, profesor Santiago, a nuestros televidentes, algo que es una línea que creo que es fuerte en su trabajo filosófico, que es el pensamiento decolonial. Y dijéramos, ¿qué importancia tiene, qué aportes tiene para una cosa tan al orden del día como que este país tiene que cambiar en sus mentalidades, en sus imaginarios, que es quizás uno de los puntos que con el plebiscito que hablábamos ahorita se siente un país tan profundamente conservador? Sí, como lo dijo Julián, parte de mi trabajo ha tenido que ver con trazar una historia crítica de las herencias coloniales en Colombia. Junto con otros intelectuales de América Latina hemos defendido ya durante varios años la tesis de que
la modernidad en nuestro país, en nuestra región de América Latina, no se ha dado nunca en estado puro, sino que viene de la mano con las herencias coloniales, y en muchos casos esas herencias coloniales son la grilla a través de las cuales se implementan los procesos de modernización. Es decir, que a pesar de que haya procesos de modernización económica, política, cultural, en realidad hay una grilla colonial debajo que está de alguna manera funcionando como filtro de los procesos de modernización a todo nivel. Entonces, digamos, yo me he apropiado de la genealogía de Foucault como instrumento metodológico para tratar de hacer una genealogía de esas herencias coloniales, para ver cómo han operado esas herencias coloniales en diferentes momentos de la historia, a finales del siglo XVIII, a comienzos del siglo XX. Digamos, me he ocupado de distintos momentos de la historia del país para ver cómo se ha dado ese maridaje, digamos, mutuamente dependiente entre la colonialidad y la modernidad. Y como decía Julián también, todo esto no como un mero instrumento de saber qué pasó. O sea, no es un interés puramente historiográfico, sino es como una ontología del presente, es decir, para buscar pistas para ver qué es el país que tenemos y qué estrategias podemos hacer para combatir esas herencias coloniales. Sí, tú hablas de una cosa muy precisa y muy importante conceptualmente, que son los llamados dispositivos, que tú hablas del dispositivo de la blancura, que me gustaría que hablaras de eso porque tiene mucho que ver con la manera como se ha construido sociorracialmente este país. Sí, el dispositivo de blancura es un concepto que me permite pensar cómo se han formado las élites en este país, cómo se han formado las élites dirigentes, digamos, las élites políticas, las élites económicas, las élites culturales en este país. Y en mi libro La Ibris del punto cero trato de mostrar cómo en la formación de esas élites, de esas clases, en los procesos de enclasamiento, digamos, que hablaba Marx, juega un papel fundamental la distancia etnorracial frente a negros, indios y mestizos. Digamos que la formación de la burguesía en Colombia, de la pequeña burguesía en Colombia, tiene un elemento etnorracial que Marx no consideró, digamos, en sus estudios, pero que en nuestros países es muy importante entender cómo se forman las burguesías, ¿no? Esas burguesías son blancas. Tienen sus raíces genealógicas y sus linajes de poder en la formación del criollato durante la época de la colonia. Y en esa formación del criollato era importante distinguirse de cualquier maridaje cultural e incluso de matrimonial con negros, indios y mestizos. Es lo que yo llamo la limpieza de sangre. Es decir, la limpieza de sangre no tenía que ver tanto o en parte sí tenía que ver con no casarse, digamos, con sujetos provenientes de lo que ellos llamaban las castas, sino que también era muy importante trazar sus propios linajes hacia Europa, hacia un antepasado europeo, para mostrar que había limpieza de sangre. Entonces, digamos, no era tanto la sangre en su sentido biológico de limpieza, sino era un imaginario de limpieza cultural que traza sus orígenes o su pasado hacia un antepasado europeo, en este caso los españoles, ¿no? Entonces, digamos que los criollos acá forman su conciencia de clase, tomando distancia frente a negros, indios y mestizos e identificándose imaginariamente, en el sentido claro de imaginario lacaniano, con un antepasado europeo. Eso es lo que García Márquez ironiza y carnavaliza en la figura de Fernanda del Carpio, que se siente hija de mejor familia, ancestros hispánicos, parece que fuera descendiente de los infantes de Lara. Y cuando va a la costa y se entra con el mulataje, la indiamenta, todavía carnavaliza todo eso. Eso es las cosas más potentes de la visión de nuestra historia de García Márquez en Donde Soledad, pues Claro, y además siempre el carnaval es ese momento transgresor en el cual los ejes de racialidad, el enclasamiento se puede poner en cuestión y se puede digregar, pero sigue funcionando porque el carnaval tiene un espacio-tiempo muy circunscrito.
es un momento de licencia para que podamos mezclarnos con el pueblo, con los de clase baja, con esos que son diferentes, con el otro. Momento de mezclarse con el otro, eso Bakhtin lo exploró muy bien y en su trabajo, digamos, sobre el tema del carnaval, pero lo hemos venido viendo nosotros en el trabajo de estudios culturales, a medida que hemos ido profundizando los ejes de investigación sobre la colonialidad en nuestros países. Hay otro punto que me parece muy importante también de Santiago, aunque digamos él tiene varias, digamos, líneas de trabajo de investigación que son muy importantes, pero en la matriz de la colonialidad, al eje de capital-trabajo, que es transversal, él ha comenzado a mirar el aspecto de la racialidad, esto que se acaba de referenciar, pero también el eje de género, sí, todo el tema de lo no hombre, sí, y hemos visto pues, que el debate, digamos, parte del tema del plebiscito, uno de los argumentos en contra del plebiscito fue la ideología de género, que se supone que movilizaba, digamos, los acuerdos de La Habana. Pero por otra parte, que es un eje también importante, es el tema del eurocentrismo. Sobre ese punto sí me gustaría un poco que Santiago nos dijera algo, porque en su crítica a la razón latinoamericana, él ha hecho una discusión, digamos, un debate sobre todo el tema de la identidad y el pensamiento latinoamericano, porque a veces sobre eso hay confusiones. No se trata cómo podemos quitarnos nosotros la herencia colonial, a otros le llaman la herida colonial, es decir, todo lo que nos hemos nutrido y el hecho que hablemos una lengua que es una lengua europea. Entonces tampoco se trata de botar al pote de la basura toda la herencia, digamos, del pensamiento y la tradición occidental, sino cómo vamos nosotros a entrar en un diálogo para reconstruir nuevos ejes, digamos, de elementos nuevos dentro de nuestro sentido común, en el cual eso se resemantice y se resignifique. ¿Cómo ves tú ahora en perspectiva ese trabajo? Porque fue una discusión muy grande en los 70, el tema de la identidad latinoamericana. Bueno, hay dos cosas en tu comentario. Quiero empezar con el tema de género, porque en realidad este ha sido un aporte de las compañeras feministas, sobre todo de las feministas decoloniales, pensadoras como María Lugones, como Rita Laura Segato, grandes pensadoras de América Latina, ¿no? Ellas han mostrado con mucha rigurosidad cómo las herencias coloniales tienen como ese triple eslabón, son como 3 eslabones de una cadena o 4, que son la clase, la raza, el género y la sexualidad, ¿no? Esos 4 eslabones van unidos. Tanto así que no es posible pensar un eslabón sin el otro. Marx había privilegiado solo la clase. La clase. Sí. Y los otros no. Y los otros él no lo vio. Bueno, no lo vio. Vale, pues nosotros los vemos. Entonces, digamos, a la hora de pensar la economía política, que es esos elementos, la división del trabajo, porque la división del trabajo tiene que ver con los 4 elementos. Las relaciones de producción, digamos, las fuerzas productivas, todos estos elementos que son parte de un análisis de la economía política tal como Marx nos lo enseñó. Hay que enriquecer ese análisis de la economía política teniendo en cuenta que no es solo la clase, sino esos 4 elementos que no están en pie de igualdad, digo yo, sino que en determinados momentos históricos la clase, por ejemplo, puede sobredeterminar a la raza, la sexualidad y el género, pero hay otros momentos en que la raza adquiere protagonismo, ¿sí? Y en distintos lugares de América Latina, dependiendo el lugar que estemos analizando. Por eso es importante la genealogía. Porque la genealogía mira diferenciadamente cómo interactúan esos 4 elementos. Y la geopolítica. Además de eso, el nivel geopolítico, ¿no? Las geopolíticas del conocimiento, las geopolíticas del género, las geopolíticas de la sexualidad, las geopolíticas, la gran burguesía que hablaba Marx en el Manifiesto Comunista. Entonces, lo que hemos venido viendo es que hay que enriquecer un análisis de la economía política con los elementos que hemos venido ganando en el pensamiento latinoamericano, que son bastantes. No estamos inermes en América Latina para avanzar hacia la construcción de un pensamiento propio. Tenemos ya mucho, no estamos en la misma situación que estábamos hace 30 años. Tenemos la tradición de la filosofía latinoamericana, tenemos las grandes tradiciones de la teoría de la dependencia, el pensamiento decolonial, todos los aportes que han venido apareciendo del feminismo, de los saberes populares. Los llamados saberes ancestrales. Los saberes ancestrales, estamos como... Que se han visibilizado. Que están ahí. Entonces, estamos como en una posición para empezar a construir de verdad teorías desde acá, teorías fuertes, teorías poderosas que nos ayuden a pensarnos y a potenciarnos. La otra pregunta, el que decías, lo de
crítica a la razón latinoamericana, sí. Es un libro que escribí hace ya 30 años y que me ganó muchas críticas en algún momento, porque la tesis principal de ese libro es que tenemos que desembarazarnos de esta idea de que la lucha política o las luchas políticas son las luchas por la identidad. Y en realidad yo no estoy tan seguro de que las luchas políticas tengan como objetivo primordial la identidad, en este caso la identidad latinoamericana, o la identidad afro, o la identidad gay. Yo estoy convencido de que las luchas políticas son por construir una voluntad común. ¿Sí? Una voluntad común entre muchas particularidades. Ahí es donde viene tu trabajo sobre Gramsci, el tema de la hegemonía y la lógica de la equivalencia. Exactamente. Es un aspecto que me gusta mucho cómo has ido introduciendo esos conceptos, porque Gramsci es uno de estos teóricos del marxismo que pensaban como los teóricos de la superestructura. Pues, digamos, había una especie como de denigrar y de excluir en la ortodoxia tradicional de la lectura marxista las formaciones culturales y los dispositivos ideológicos, digamos, que funcionan, digamos, a nivel simbólico y cultural. Y yo creo que tú rescatas eso en la construcción del sentido común de la organización de la sociedad civil y de la contrahegemonía. Exacto, el concepto de hegemonía y también dialogo mucho con un filósofo latinoamericano muy importante que se llama Ernesto Laclau. Y Ernesto Laclau, de la mano de Gramsci, en la tradición de Gramsci, presenta un concepto muy interesante que se llama las cadenas de equivalencia. Las cadenas de equivalencia son una construcción política en donde diferentes particularidades se unen sin perder su particularidad. Por eso no es que esté en contra de la identidad, ¿sí? No es que estoy en contra de la identidad, sino que esa identidad se relativiza de algún modo al formar parte de una cadena de equivalencias. Cuando la lucha feminista, por ejemplo, se equivale con la lucha obrera se equivale con la lucha indígena, con la lucha afro, la formación de una cadena de equivalencias. Pero en ese momento de la formación de equivalencias ya no es entonces la lucha por la identidad particular, sino es la lucha por la voluntad común que se forma en la cadena. Entonces, a mí me parece que ese elemento de la construcción de una universalidad política, me parece que eso no lo podemos perder de vista. Y creo yo que en algunos casos esas luchas por la particularidad, por las identidades particulares, me parece que empobrecen un poquito la lucha política en Colombia. Yo quería hacer un vínculo con el concepto de decolonización mental de Manuel Zapata Oliveira, que tú lo citas en algunos de tus trabajos y entrevistas, porque yo pienso que en ese esfuerzo de mostrar esa cara oculta de nuestra historia, poner en evidencia unos mecanismos precisamente para superarlos, para buscar nuevas estrategias. Pues yo que trabajo desde la literatura y la cultura, creo que tus investigaciones y tus aportes son fundamentales, porque la verdad es que iluminan muchísimo el trabajo que hacemos nosotros en otros campos, en un campo como el de la cultura y la literatura. Y por eso te pregunto esto, porque me parece que lo que hizo un hombre como Manuel Zapata Oliveira también explicita que eso solo se pudo hacer porque él representó unas corrientes diferentes y marginales a las hegemónicas en el caso colombiano. Él fue a buscar sus antecedentes en los africanos, en el movimiento libertario de los afro-norteamericanos. El tema de la negritud de Fanon. El tema de Fanon, sí, que fue un hombre que conoció personalmente. De Merceser, de Dantas, conoció a Senghor, conoció a Cheikh Anta Diop, que es un gran científico y pensador de los africanos. Es decir, cuando uno ya ve seriamente de dónde proviene esa visión tan extraordinaria de Manuel, uno entiende que construyó eso precisamente con una corriente intelectual marginal a la hegemónica. Y quizás en su momento no se entendía o no se valoraba. Hoy creo que está al orden del día eso, por eso me parece tan interesante pues, que nos refiramos un poco a eso, ¿no? A eso que estamos viendo y que en la cultura se está dando desde muchos campos. Sí, yo creo que Zapata Oliveira es una figura fundamental, su hermana también, ¿no? Delia Zapata, digamos, estos son intelectuales afrodescendientes que intervienen en el campo de la cultura en Colombia en un momento muy especial, el momento de los levantamientos juveniles de los 60, en un momento muy especial de la historia del mundo. Y ellos se dan cuenta, ellos entran, digamos, en la lucha cultural, se dan cuenta que
que se dan cuenta perfectamente, además, que la cuestión de la reivindicación de las herencias afro pasaba necesariamente por entrar a modificar el sentido común y entrar a modificar lo que en ese momento era una hegemonía también puramente blanca de la cultura en Colombia. Era lo que se manejaba, la literatura blanca. Zapato Olivella con Changó, esos gran putas, y digamos toda esta literatura entra muy fuerte a intervenir esa tradición de la ciudad letrada blanca colombiana. Es como un misil contra esa ciudad letrada. Sí. La implosiona. Exacto, la implosiona. Sí. Y es una figura realmente importante para trazar sus genealogías, ¿no? Claro. En ese mismo sentido, y para mí fue muy aleccionador, además muy gozoso, encontrar que Santiago dedicó un trabajo de investigación muy juicioso sobre el nadaísmo y sobre la literatura y el movimiento nadaísta, que hace parte también de todos estos ejercicios periféricos de la cultura, que sin embargo han generado la oportunidad del acontecimiento. El acontecimiento como un momento que construye posibilidades de futuro distintas y que abre, digamos, fisuras y oportunidades de transformación social. En el caso particular de la ciudad de Cali, antes de la época del narcotráfico y, digamos, el imperio neoliberal de los años 90, ligado también a todo este fortalecimiento de esta cultura narco, era una ciudad en la que había una gran receptividad a este tipo de ejercicios de cuestionamiento, que es toda esa herencia de los años 60 y los movimientos sociales, y el caso del nadaísmo fue muy importante. Cuéntanos un poco sobre tu acercamiento al nadaísmo. Tienes además un trabajo y hay una presentación tuya de una ponencia sobre el nadaísmo que para mí fue muy aleccionadora, la lectura que tú hiciste de esa genealogía, digámoslo así. Vale. Sí, no me he ocupado tanto como quisiera, es un tema que tengo ahí, digamos, en el escritorio. Pero, a ver, mi interés por el nadaísmo viene marcado por entender los procesos que se empiezan a dar en Colombia, primero a raíz del 9 de abril. Sí, porque para mí el 9 de abril es un acontecimiento, es decir, la noción de acontecimiento en filosofía implica... Gonzalo Arango dice que sin el 9 de abril no podría entenderse el nadaísmo. Exacto, Gonzalo Arango, entonces, que era un militante que venía de la línea de Rojas Pinilla, ¿no? Aquí tenemos nuestro movimiento M19 que está circunscrito y ligado enteramente precisamente a la ANAPO y a todo lo que viene de la trayectoria de... Correcto. Entonces digamos que mi interés en el nadaísmo no es tanto por el nadaísmo mismo, sino para tratar de comprender el fenómeno del nadaísmo dentro de un campo más amplio. Pero ¿qué estaba pasando exacto, ¿qué estaba pasando? El nadaísmo se expresaban como un malestar cultural. Y lo interesante del nadaísmo es que pues la figura de Gonzalo Arango es la gran... El tipo de mostrar, ¿no? El manifiesto nadaísta y todo eso, pero fue en Cali donde el nadaísmo echó raíces, digamos, no tanto en Medellín sino en Cali. Es que esa zona siempre fue muy conservadora y lo vemos ahora en el plebiscito otra vez. Exacto. Y el fenómeno era muy sencillo, ellos tenían una sociedad más cerrada en Antioquia, en Medellín, desde que había corrientes libertarias y democráticas, pero siempre tuvieron un ambiente mucho más adverso, entonces se venían para acá. Es el caso del nadaísta, el caso de Stanislao Zuleta. Correcto. Viene de pudos realmente tener un espacio intelectual o en Cali. Claro. Es muy interesante ese fenómeno. Sí, aún reconociendo que es un fenómeno de élites, ¿no? de una pequeña burguesía blanca todavía, ¿no? Sí. Pero sin embargo ahí hay unas intervenciones muy importantes que empiezan a movilizar otros elementos, otras articulaciones. Entonces por eso es que me he interesado por el nadaísmo, para a ver si pensamos esto de la economía política. Porque hay una corriente anterior que tú sabes muy bien, que fueron los que le entregaron la posta a los nadaístas, le dedicaron la última revista, Mito, el grupo de Jorge Gaitán Durán, que ya comenzaba a haber un replanteamiento crítico de la historia de la sociedad colombiana, todavía muy ligada, dijéramos, a un cierto tipo de pensamiento europeo, pero ya empezaba a darse como el énfasis, empezaba a dar el quiebre, ¿no? hacia cosas propias, y yo creo que ese es el gran aporte de esa generación, pues donde están quizás los escritores y
los intelectuales y los artistas plásticos, pues que dieron como el primer gran giro moderno en Colombia. Es curioso que ese giro no se da en Bogotá, se hace en las periferias. En las periferias. Viene de Cali, viene de Medellín, de Barranquilla. De los Santanderes. Exacto, entonces Bogotá era una centralidad ilusoria, ¿no? La revista Digamos, las irrupciones culturales vienen desde la periferia colombiana. Yo hice un trabajo sobre la revista Mito y mi tesis central es esa, el movimiento de la revista y sus planteamientos, realmente un movimiento de las regiones que van al centro. Exacto. Y uno lo ve por quienes configuraban Mito. El 90% de los colaboradores de Mito venían de las regiones, todos. Sí. Entonces todos llegaban con ese interés, estaban mucho más abiertos y bueno, contribuyeron obviamente a ese país al que estaban llegando. Eso mismo sucedió por ejemplo con la generación de Manuel, que llegan a Bogotá, hacen parte de la generación de Mito, Rogelio Velázquez, Arnoldo Palacios, todos llegan y bueno, y ahí hay que decir que fue muy importante la educación universitaria pública, o sea, la Universidad Nacional fue fundamental en esos movimientos. Pero también fíjate, explican, por ejemplo, un pensamiento filosófico abierto que no se tenía en Colombia. Por primera vez ya hay una filosofía moderna que está empezando a llegar, vienen de Alemania, de Inglaterra, vienen de los Estados Unidos. Entonces el país comienza, digamos, a cambiar. Aunque fíjate que esa filosofía que llega de Alemania es la que empieza a marginalizar a pensadores como Estanislao Zuleta. Que desde esa filosofía que se vuelve hegemónica en la universidad es visto como un diletante, como un pensador. Claro, y fíjate que ahí es donde viene a ser muy importante. Eso es parte de las tensiones de las que tú hablas, exacto, entre ese pensamiento. Los antagonismos. Es antagonista de pensamiento de corte muy radicalmente eurocéntrico, y el latinoamericano que estaba sin desconocer esos aportes, porque pues Stanislavski fue un gran lector de los filósofos europeos y de la literatura europea. Exactamente. Pero aquellos que no se insertaban, digamos, dentro de la hegemonía de la formación europea en términos de recibir, digamos, las acreditaciones, se fue perdiendo ese trabajo de Fernando González, de los grandes autodidactas, de los pensadores, de los poetas y literatos, en los que hoy por hoy venimos a encontrar un pensamiento importante que no está en el centro, sino en la periferia y que habrían oportunidades. En el caso de Porfirio Barbajacoa, que se tiene que ir también de su Antioquia, porque no encuentra allí un lugar en donde él pueda desplegar ni sus propias identidades sexuales, ni su propia creatividad poética, porque no hay el margen. Ahora bien, en la misma Bogotá se reproduce, como en todos los sectores del país y en el país mismo, esa lógica de centro y periferia, porque también el grupo de Bogotá, el grupo de Bogotá, yo quisiera que hablaras un poco de eso, porque ese grupo, esa es otra fuente que te nutre, y allí hay un trabajo muy interesante que fue abriendo la apertura para el tema del pensamiento latinoamericano aquí, y la Universidad de Santo Tomás, hay que decirlo, en la que se forma como filósofo Santiago, pues es pionera en Colombia. No solamente recientemente le ha dado el reconocimiento del doctorado honoris causa a Dussel, sino que es donde por primera vez nosotros nos pudimos nutrir de ese pensamiento y donde se propagó y se divulgó, digamos, a Leopoldo Sea, donde comenzamos a conocer y a mirar por fuera, entre los intersticios de la formación ortodoxa en filosofía, unos pensadores alternos que nos mostraban otra... Sí, el Grupo Bogotá forma parte también de esa época que a mí me gusta mucho investigar, ¿no? Como el nadaísmo. Digamos, cómo empiezan a surgir tendencias contrahegemónicas desde distintos lados. Y una de esas es la que ataca el campo de la filosofía, que es lo que se llama la filosofía latinoamericana. Entonces, ¿qué es el Grupo de Bogotá? Un grupo de filósofos colombianos, profesores de filosofía en la Universidad de Santo Tomás, que nace a raíz de las demandas estudiantiles de mayo del 68 en Colombia. Es decir, cuando los estudiantes acá empiezan a protestar que por qué todos los filósofos son europeos, que la universidad está al margen de los intereses de los estudiantes. Bueno, empieza toda esta demanda en las universidades en Colombia en esa época, y en la Santo Tomás en particular generan un cambio en los currículos de filosofía. Es decir, los sacerdotes dominicos, los padres dominicos, que eran los que manejaban y manejan la Santo Tomás, dan un giro. Ellos venían influenciados por la teología de la liberación, por todas estas tendencias más de izquierda en la Iglesia Católica, y entonces introducen en el currículo de filosofía esto que llamamos la filosofía latinoamericana, que es la idea de que la filosofía tiene que servir para
para vincularse a unos procesos de transformación social, pero que no es solamente la filosofía europea, sino filósofos de acá, que se han formado acá, que dialogan con tradiciones locales. Entonces ahí es que empezamos cuando yo estudié justo en ese momento, yo estudié al comienzo de los 80s en la Universidad de Santo Tomás, y bueno, me nutrí de todo este fervor latinoamericanista. Un poco antes de sí, pero te voy a decir una cosa, porque hay que hacerle un homenaje. Yo estudié en un colegio dominico, el Colegio La Cordera, y cuando el cura de filosofía me vio inclinaciones revolucionarias y marxistas, la revolución cubana, yo iba a las presentaciones de teatro de Enrique Buenaventura y a los sindicatos a ver el cine de Einstein y todas estas cosas. Era un periodo de mucho furor, pues, sí. Todo hablando de los años 69, 70, que viene el movimiento 71. El padre Ricardo López Coronado había sido gaitanista, dominico, formado en filosofía. Y sabes qué me regaló él y me marcó para siempre, me regaló las obras escogidas de Marx. O sea, que muestra un poco, gracias a un padre católico yo me volví marxista, porque que me dijo, tú tienes inclinaciones por esto, te interesa, entonces mira, te voy a regalar las obras escogidas de Marx para que conozcas bien el pensamiento de Marx. Sí, hay que trazar un poco el papel de los padres dominicos en todo este momento. Ellos trazan también una genealogía hasta el padre Las Casas, ¿no? Sí, claro. Entonces es una tradición, de pensamiento crítico dentro de la orden. Sí, tampoco hay que homogeneizar, hay tradiciones muy progresistas dentro de esta tradición. Yo te lo digo también, porque los jesuitas también, porque eso yo lo viví, y ese padre jamás me macartizó, pese a que estuvo en un colegio, dijéramos, de mediana burguesía caleña, en donde había muchos cosas. Te voy a poner un ejemplo. Yo metí al círculo de estudios marxistas al sobrino de Rodrigo Lloreda Caicedo, en ese momento gobernador del Valle. Cuando él vio al hijo leyendo una obra de Marx, al sobrino se le indignó y mandó a su hermana a que reclamara al cura que había una abeja mala que estaba pudriendo a las demás, que las estaba llevando por el camino que no era ni era yo. Y el padre no, aquí las ideas no se combaten. Eso, si él no quiere, pues que no vaya. Y nunca aceptó esa intervención. Entonces, para mostrarles cómo ese tipo de cosas sí se dieron, y que nos lleva, dijéramos, a que hoy lo que tú planteas, dijéramos, de que hay que pensar todas estas tradiciones, expresiones locales, nacionales, una serie de cosas que no están, dijéramos, explicitadas, visibilizadas, y que es un poco en el terreno del pensamiento, que ustedes lo están haciendo muy bien. Nosotros lo estamos en el terreno de la historia, en el terreno de la literatura. Mira, por ejemplo, ahorita, por ponerte un ejemplo, un profesor que tiene 40 años en la zona del norte del Cauca. Su padre es negro y su madre indígena. Acaba de hacer una tesis bellísima sobre la construcción de territorio y las mentalidades, con una categoría maravillosa que es la categoría del negro libre. O sea, el negro nunca se sintió esclavo, el negro siempre quiso ser libre desde que lo sacaron. Con esa categoría va a unos archivos y hace una lectura y rescata unas tradiciones que uno dice todas sepultadas por una tradición secular, hegemónica, de los grandes terratenientes del Cauca. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Si eso está ahí, con formas comunitarias, con una serie de aportes extraordinarios para la cultura. Los indígenas están haciendo igual. Y lo mismo están haciendo los indígenas, que aquí los hemos tenido. Ahí de Quilpué, aquí hemos tenido a todos los dirigentes, a Feliciano, hablamos mucho con él. Nosotros vamos a la Misaje University allá en Silvia. Estamos también, porque hay unas tradiciones andinas, indígenas extraordinarias. Los del pueblo Misaje, por ejemplo, están haciendo trabajo histórico, se van a archivo histórico. Se van a archivos porque ya para mirar sus tradiciones escritas por los... su propia genealogía, escritas por los blancos, pero le hacen una lectura al archivo desde ellos. Yo soy muy amigo de los Tunubalá, son toda una serie, ya todos tienen formación en maestrías y doctorados. Claro. Entonces se están calificando y entonces estamos ahí. Eso a mí me gusta mucho, ese intersticio de que aquellos pueblos que fueron negados por la modernidad emergen y se apropian de la modernidad para empoderarse ellos mismos. Claro. Entonces, eso de colonialidad, modernidad puede cambiar, ¿no? Claro, ese círculo que fue de dominación puede ser de emancipación. Claro.
Eso es un punto que a mí me parece muy importante, porque si hay un aspecto importante del grupo Modernidad Colonialidad es que puso sobre la mesa de discusión, de debate, de reflexión, de investigación elementos con una nueva mirada. Y esa nueva mirada es múltiple, porque ahora veníamos caminando a través de la universidad viendo la conferencia que nos tocó cancelar de Arturo Escobar de la semana pasada, Darío, y ve el enfoque, digamos, de trabajo allí nuevamente sobre territorio, sobre tierra, sobre ecología, en una lectura, digamos, de trabajo también de archivo, con una mirada, pero eso es una beta. La beta de Miñolo, la beta de Grosfoguel, los trabajos de Eduardo Restrepo, digamos, hay varios, Pinto, sí, claro, y ahí lo que hay es una multiplicidad y una pluralidad que nos ha permitido repensarnos a nosotros, porque no hay una sola modernidad. Y a mí me gustaría que también dijeras algo sobre ese tema, que es un poco el tema nuestro, y en tu libro lo desarrollas muy bien en Revoluciones sin Sujeto, y es esa idea de transmodernidad dusseliana, que es que no hay una sola modernidad, y entonces tampoco la colonialidad puede ser repensada. Si hay diferentes modernidades, tampoco hay una sola forma de la colonialidad, y eso nos va a permitir como una mirada distinta allí. ¿Cómo ves ese asunto? Sí, yo creo que Dussel ha desarrollado un concepto muy importante ahí, muy potente, que es el concepto de transmodernidad, que él lo usa para combatir lo de la posmodernidad, ¿no? Sí, sí. Digamos, sí. Esta idea de la posmodernidad es igual muy europea, ¿no? Es la cuestión de que es un nuevo momento de superación de la modernidad, pero que para nada ve esa modernidad como ligada con la colonialidad, que es el problema que acá vemos, ¿no? Para nosotros la modernidad no está desligada de la colonialidad. Un europeo puede creer que la colonialidad es por allá en África, pero para nosotros la colonialidad y la modernidad vienen juntos. Entonces la transmodernidad es el proyecto que postula Dussel, de que esas alteridades que fueron negadas por el proyecto hegemónico moderno, por el proyecto ilustrado moderno, puedan apropiarse creativamente. Es una figura muy hegeliana, la asunción, ¿no? La cancelación de esa modernidad epistemicida, digamos, negadora, destructora, la cancelación, la negación de la negación, ¿no? Y la asimilación creativa de esa modernidad con intereses emancipatorios de esas alteridades que fueron negadas. Entonces no se trata de negar la modernidad, sino de incorporar esa exterioridad, atravesar la modernidad, pero atravesarla desde otro lado, no atravesarla como la atraviesa un europeo, atravesarla de otro modo, pero atravesarla, hay que atravesarla. La modernidad no es algo que uno pueda decir, voy a dejar a partir de mañana de participar en la modernidad, no. Eso no se puede hacer. Estamos dentro de ella, gústenos o no. Es constitutiva, sí, con todas sus contradicciones. Tenemos que atravesarla de otro modo. Necesitamos otra modernidad, otro tipo de apropiarnos de la modernidad. Ya no podemos imitar el desarrollismo. No podemos creer que acá llegar a la modernidad es seguir el camino que siguieron los europeos, que siguió Estados Unidos. Ya estamos grandecitos para entender que tenemos que buscar nuestras propias formas de atravesar. Unas formas que no estén solamente impulsadas por la élite criollo blanca, sino por aquellas alteridades que fueron negadas. Ahora, eso es muy bonito, porque eso es un pensar la otredad. Esa exterioridad que quedó excluida, digamos, de ese proyecto de modernidad ilustrada, que ha permanecido al margen y negada, en la negación a su vez, y en la reafirmación también, comienza a incorporar esos elementos que fueron de esa pura negatividad, y abriendo nuevos elementos e introduciendo y aportando nuevos aspectos al desarrollo, digamos, de la implementación de una sociedad que ya no la podemos decir moderna, y que por eso Dussel habla de transmoderna. Eso es un concepto que me parece muy, muy interesante y que veo que tú también retomas. Sí. Y un aspecto, antes de que se nos acabe el programa, me gustaría también aprovechar, y es de tu lectura y tu acercamiento a Zizek, candidato a la presidencia, este hombre un poco iconoclasta, transgresor, mediático, que eso desde la ortodoxia de la filosofía a veces no es muy bien visto. Yo recuerdo en el pasado, aquí los que nos formamos en los 80, el profesor Alfonso, cuando nos hablaba de Deleuze y Guattari, Derrida, Foucault, eso aquí sonaba raro y era mal visto.
Y fue mucho peor visto cuando apareció el abecedario de Jean Jaurès, porque decían, mira, ya un filósofo que habla en la televisión, un filósofo que se expone a los medios, eso estaba mal visto. Digamos, había unas dimensiones en las cuales el filósofo podría desempeñarse, mostrarse y desplegarse en su reflexión, y otras que le estaban vedadas. Entonces, este trabajo, eso fue en los 80s, pero ahora, sí, en 2016, con una mirada distinta encontramos que la guía perversa del cine, el análisis que él hace de diferentes elementos de la cultura, de la cotidianidad, de la relectura que él hace, digamos, de la izquierda, el fracaso de la izquierda, como él lo ve, el nuevo sentido del ser revolucionario en este mundo, digamos, transmoderno o posmoderno. ¿Cómo ves tú el trabajo de Gilles? Porque tu lectura es una lectura interesante, pero veía en la discusión ayer que algunos piensan que eso es un nuevo fundamentalismo o una impostura postmoderna. Y yo creo que tú te tomas muy en serio a Gilles y le haces un análisis, un exégesis muy riguroso. Sí, primero, Gilles no es un postmoderno, digamos, es uno de los filósofos más importantes hoy que combaten todo esto de la postmodernidad. O sea, decir que Gilles es un postmoderno creo que es no entender a Gilles. Claro. ¿Quién es Slavoj Žižek? Es un filósofo muy mediático. Es un filósofo que ha entendido el papel de los medios de comunicación hoy. Es un filósofo que ha entendido que el escenario de los medios es el escenario de la intervención cultural por excelencia. Aunque a pesar de que sigue escribiendo muchos libros, el formato tradicional del libro, es un tipo que produce muchos libros, pero ha entendido el papel de los medios, tal como lo han entendido políticos de izquierda como Pablo Iglesias en España. En el momento Podemos. Exacto, con Podemos. Entonces, digamos, esta gente ha entendido perfectamente que el escenario de intervención ya no es solamente escribir libros y aparecer en grandes foros para intelectuales, sino llegar a la gente con los instrumentos que ve la gente, que utiliza la gente. Que ya ni siquiera la televisión, sino las redes sociales, el Facebook, YouTube. Entonces Žižek sabe perfectamente eso. Eso es algo que la academia no lo ve bien, como tú dices, porque para la academia funciona también con la limpieza de sangre, ¿no? Es decir, hay cosas que donde un filósofo no puede meterse porque un filósofo en televisión no debe aparecer, ¿no? Pero Žižek ha roto con todas estas cosas y a mí eso fue lo primero que me llamó la atención de él, no su impostura para nada, sino su irreverencia, ¿no? Esa irreverencia me llamó mucho la atención, empecé a estudiarlo, empecé a leerlo. Es muy difícil de leer, es un filósofo que viene de la tradición marxista, althuseriana, pero que viene también de la tradición de Lacan, es un filósofo psicoanalista, escribe muy difícil, pero habla muy bien. Una cosa es un libro de Žižek, otra cosa es una conferencia de Žižek, donde el tipo hace chistes, donde apela a la literatura, apela al cine, apela a la cultura mediática en la que vivimos. Es una performance. Es una intervención performativa. O sea, aparece en camiseta, en tenis, pantalones rotos, despeinado, no le importa nada de eso. El tipo aparece ahí y llega, es un tipo, yo creo que es el filósofo de izquierda más importante del mundo en este instante, ¿no? Entonces me tomé el trabajo de leerlo, de tomármelo en serio. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es el libro este de Revoluciones sin sujeto. Y me lo tomé en serio y escribí este libro tratando de entrar en diálogo con este pensador. Entrar en diálogo desde nuestras tradiciones filosóficas, o sea, lo que les digo, ya no estamos en el punto, la filosofía latinoamericana yo creo que ya pasó a otro momento. Antes estábamos en un momento de pensar lo nuestro y estar para adentro y la identidad latinoamericana y entrar para acá. Reactivo. No, yo creo que estamos en otro momento del pensamiento crítico en América Latina, que es entrar de igual a igual con los pensadores europeos. Entonces venga para acá Žižek, pero vamos a dialogar con Žižek, ¿no? Estamos grandes para entrar a dialogar con él. Ya tenemos pesito atrás, ¿no? O sea, ya no estamos en este complejo de inferioridad frente al pensamiento europeo, que es que eso, ¿no? Mejor vamos a la filosofía latinoamericana. No, yo creo que estamos en otro momento. Y yo creo que esto lo están haciendo varios filósofos en América Latina. Esto es un momento muy interesante de la filosofía en toda América Latina, ¿no? Estamos dialogando con el pensamiento europeo, pero dialogando críticamente con el pensamiento europeo.
Bueno, eso es pionero el trabajo de Dussel en su diálogo con Apple. Sí, su discusión Dussel con Apple, puso, digamos, a la tradición europea al mismo nivel horizontal. Sí. Y mostró que había puntos de discusión y planteamientos y contraargumentaciones que no requerían más que el propio soporte de un pensamiento que ya había madurado. Dussel es casi como un Wittgenstein local. O sea, Dussel es uno de los porque es que tiene dos obras, Dussel, como Wittgenstein. Dussel tiene dos obras, una y son distintas, ¿no? O sea, Dussel fue uno de los creadores del latinoamericanismo filosófico en los 70s. Él era un latinoamericanista así radical, nada con Europa, la modernidad es una totalidad colonizadora, tenemos es que buscar una filosofía latinoamericana distinta, bueno. Y ahora Dussel, como en los 90s, crea otra obra, ¿no? En donde, bueno, ya no, el problema no es ese, el problema es vamos a dialogar con la filosofía europea. Entonces, la ética de la liberación de Dussel y la filosofía política de la liberación son obras excelentes, ¿no? Son obras de una altura tremenda. Claro, ahí juega un papel muy importante, también lo hemos hablado en otra oportunidad, y es el pensamiento de Levinas, ¿no? Porque es esto precisamente de pensar la otredad, de que al otro yo no lo puedo negar y erradicar absolutamente, con el otro yo tengo que entrar en esa relación, que es también una herencia, digamos, de la tradición psicoanalítica lacaniana, que esos otros con los que uno dialoga permanentemente, el lugar del padre y el lugar de la madre, son lugares que instauran, digamos, unas dimensiones de un diálogo inconcluso para siempre, constitutivo de tu propia subjetividad. Entonces digamos que eso es un aspecto muy importante. Ayer veíamos en el marco, digamos, del trabajo esta semana de Santiago, diferentes eventos en la ciudad de Cali, del cual las jornadas de discusión filosófica en la Universidad del Valle son una de esas actividades. Veíamos cómo se iba generando un diálogo en el cual se rescatan todas estas tradiciones que no eran muy bien vistas en cierto momento. Aquí en la Universidad del Valle, el profesor Zuleta, que fue doctorado honoris causa, fue en psicología. En filosofía no era muy bien visto que tú hicieras esas mezclas, esos brincos entre literatura y filosofía, entre psicoanálisis y marxismo. Sí, más porque lo retaban, porque muchos decían es que usted no sabe alemán, porque usted habla de Hegel y habla de Kant. Lo retaban eran los filósofos que habían estudiado en Alemania o supuestamente habían estudiado, porque ninguno era formado en Alemania. Fueron por ahí, escucharon a Heidegger 2 conferencias y llegaron diciendo que habían estudiado con Heidegger. Aquí tenemos gente. Había mucho ese tipo de. Claro, no, y sobre todo que es una especie de purismo que no tiene sentido, porque ser erudito en originalidad no es el tema del pensamiento propio, del pensamiento crítico. Todas las tradiciones en el mundo se han constituido mediante traducciones. Claro, la influencia no herencias, influencias. Mestizos. Sí, yo creo. Ahora, aquí entre nosotros había gente con muy buena formación, marxista, gente que se había formado. Nosotros tuvimos el profesor Augusto Díaz Saldaña, había estudiado en la Carlos Marx. Él se hacía ironizaba, decía que había estudiado en una universidad que ya no existía, de un país que ya no existía. Pero tiene una gran formación y un rigor en su formación hegeliana y marxista. Pero la discusión era un poco la ortodoxia, que pretendía, digamos, un cierto purismo en el acercamiento, digamos, a los autores. Pero ese dogmatismo de los 60 o los 70 o esas miradas puristas a nosotros no nos viene hoy en día en el 2016. A la altura de que estamos nosotros podemos acercarnos sin esos dogmatismos de los 70, de los 80, mirando otra cosa. Estamos en otro momento. Y yo creo que ahí es donde se sitúa tu trabajo, y por eso es que me parece un trabajo, primero, muy estimulante para el debate y la discusión, como lo vimos esta semana y ayer en particular. Fue un debate muy de gran altura, realmente fue reconocido así por el auditorio. Los medios en Facebook han estado pronunciándose, la gente está contenta de ver, digamos, que la filosofía llega a un nivel en donde se construye una verdadera discusión filosófica y un diálogo sin anular el otro, sin calificativos, sin argumentos ad hominem, sino mirando esos conceptos que nos ofrece la tradición, pensándonos a nosotros mismos y nuestro presente, y pensando nuestras coyunturas políticas, nuestros panoramas y también nuestros procesos de consolidación, de equivalencias, de complementariedad y de discusión. En ese sentido, me parece que es un esfuerzo muy grande el que has hecho ahí. Háblanos también, ya para cerrar, no sé qué tiempo nos queda, pero sí sería bueno el último libro que recién sale, porque ayer estuvimos viendo que en la librería ya está la historia de la gubernamentalidad 1, yo tengo entendido que ya sale el 2, un poco allí
¿Qué pasa allí? Porque yo que he tenido la oportunidad, el honor y el placer de asistir a tus seminarios en estos últimos años, sobre todo cuando estaba disfrutando de la comisión de estudio para el doctorado, aproveché mucho en Bogotá para escucharte, y es un trabajo desde Foucault muy juicioso, pero es otro Foucault. El otro día tú discutías sobre un Foucault que relea a Kant, sobre un Foucault que regresa sobre sus propios pasos y se reinterpreta a sí mismo, digámoslo, y abre otros abanicos en un trabajo muy interesante sobre la subjetividad y la práctica de sí. ¿Hay algo de todo esto aquí en Sí, sí. Digamos que este libro, Historia de la Gubernamentalidad, siempre lo pensé como abarcando dos momentos en Foucault. Los cursos que él dio sobre el Estado, que digamos Foucault antes del 1978 tenía una visión muy negativa del Estado. De pronto empezó a interesarse por el Estado. O sea, empezó a entender, a pensar temas relativos a la política, ¿no? A las tecnologías políticas. Entonces, Historia de la Gubernamentalidad, uno está dedicado a estudiar... Interesarse por el poder. Exacto. Bueno, se interesó siempre por el poder, pero lo que hizo fue cambiar su analítica del poder, porque antes andaba muy influenciado por Nietzsche, la cuestión del modelo bélico, el poder entendido como pura confrontación. Exacto, Hilary Castigada. Pero después, a partir del 78, él empezó a entender el poder como gobierno. Una cosa es dominación y otra cosa es gobierno. Es como en Gramsci. Para Gramsci una cosa es dominación por medios coercitivos y otra cosa es hegemonía. Bueno, a Foucault le pasó algo parecido, ¿no? Una cosa es la dominación así el modelo bélico y otra cosa es la gubernamentalidad. Establecer unas condiciones para que otros hagan lo que otros quieren, ¿no? Ahora, el tema del consenso también. Exacto. El tema del consenso. Entonces, crear unas condiciones de aceptabilidad de la dominación. Entonces, ese concepto de Foucault de la gubernamentalidad me interesó muchísimo para pensar el tema de la política. Entonces, lo dividí en dos libros. El tomo 1 se concentra en los cursos del 78 y 79, y el tomo 2 se concentra en los últimos cursos, porque en los últimos cursos él viró hacia el mundo griego. Entonces empieza a pensar el tema de la gubernamentalidad, pero a partir de una ética de la subjetividad. Entonces, digamos que todo el ejercicio, el libro 2 salió el doble del libro 1, ¿Sí? Porque claro, son más cursos y es más denso. Y bueno, el resultado, pues ya dirán los lectores cómo les parece. Bueno, hay una cosa que yo, escuchándote y por lo que veo en tu experiencia investigativa y docente, es un tema que está al orden del día. Esta mañana leía una materia en El Espectador. La directora de Conciencias, Carepalo, dice: hombre, hay 1.5 billones para investigación que no se sabe qué hacer con ellos, y regaña a los rectores de Colombia. Cuando yo sé que lo que pasó en Planeación Nacional, que cogieron esa plata para entregarla vía gobernadores, y eso por ahí la cosa entra en otro, no directamente Conciencia, no directamente a los investigadores. Y entonces esa mediación es terrible, y esa mediación lleva a lo que está pasando. Los recursos están ahí porque no han habido proyectos. Entonces, es paradójico, un país que está entre los últimos en la fila mundial de inversión e investigación, no llegamos al 0.3%, cuando hay países en América Latina que ya están por encima del 2, llegan al 3, van a hablar de los casos europeos, de Corea, de Japón. Eso es muy grave. Pero eso me lleva a un tema que te quiero preguntar, y es que de todas maneras, en medio de esas adversidades, yo creo que las universidades han empezado a entender que tienen que dialogar más con la sociedad y no con el Estado. Y ese es el tema que te quisiera preguntar. ¿Cómo ves tú eso? Porque esa es una tendencia que tampoco era bien vista. Hoy ya nosotros vamos a las comunidades, yo voy a muchas comunidades, no tiene que ser necesariamente negra, pues las indígenas, voy a movimientos de muchachos. Cada vez me interesa más porque me parece que es donde uno se alimenta de manera real. La praxis vital comunitaria. Sí, claro. El mundo de la vida. Una frase que le oí a la Susan Bucknors, dice: la filosofía, si no se alimenta de cosas concretas del mundo real, no tiene sentido, se muere. Esto no es un problema de abstracciones solamente. Están las tesis sobre el Feuerbach de Marx, es la misma idea. Y entonces, digamos un poco tú que estás en este movimiento, te quería preguntar sobre esa relación,
sobre un replanteamiento que hay que hacer de la relación universidad-sociedad hoy, en el caso nuestro. Yo incluiría un tercer elemento: mercado, Estado, sociedad, ¿no? Porque a mí lo que me parece es que lo que yo veo en el proceso de la universidad ahora es una tendencia a convertir la investigación y lo que hace la universidad en insumos para la empresa, en insumos para la empresa privada. Entonces es una puja permanente y también una resistencia de parte no de todas las universidades, lamentablemente, solo de algunas, de que se resisten a esa mercantilización del conocimiento. Conciencias es un aparato del Estado que está vinculado a una agenda global mercantil. O sea, Conciencia es solamente un enclave de unos intereses mercantiles que buscan someter y arrodillar a la Universidad Colombiana. Afortunadamente hay unas resistencias que se han venido dando frente a estas políticas de conciencias de parte de grupos de investigación en distintas universidades, pero yo en realidad no veo una resistencia fuerte de las universidades al respecto. Hay grupos dentro de las universidades que se resisten a esto de que un profesor tenga que publicar en ciertas revistas indexadas, que son curiosamente esas revistas aprobadas por empresas de los Estados Unidos, donde lo citan a uno. Ellos quieren es hacer visible el conocimiento para que pueda ser apropiado y canalizado hacia intereses mercantiles, lo cual es, digamos, hay áreas del conocimiento que sí pueden ser dirigidas hacia la investigación en nanotecnología, digamos, y eso está bien. Tiene una relación directamente con el mundo empresarial. Exacto, y yo no digo que eso no deba ser así. Lo que yo estoy diciendo es que hay otros saberes y otras disciplinas que no necesariamente pasan por ahí. ¿Por qué obligar a un profesor de literatura a que escriba en revistas indexadas? En la Unijaveriana hace unos años había unos profesores de literatura que eran poetas. Sí, ahí están fregados. ¿Qué pasa? Ellos escribían poemarios. Pues lo que hace un poeta es escribir libros de poesía. Bueno, esos libros de poesía no se los valían como producción intelectual. Aquí hemos enfrentado lo mismo, y el ensayo, por ejemplo, ha sido tan denigrado. En las facultades de arte, si tú haces una instalación, eso no te lo valen como producción intelectual. Montaje de una obra de entonces teatro se pierde la especificidad de las disciplinas. ¿Me entiendes? Están obligando a muchos saberes que no pasaban por ahí a acomodarse un formato que está manejado por agendas políticas mercantiles. Entonces, eso sí me parece gravísimo de lo que está pasando ahora en la universidad, y eso hay que resistirse a eso, ¿no? Es que la hegemonía cultural y precisamente todos los ejercicios de resistencia y contrahegemonía, contra ese ejercicio de dominación de estos mercados, que además son mercados globales, que se han ido imponiendo su arbitrariedad cultural de manera arbitraria, y que además han generado matrices muy específicas dentro del campo de lo social y dentro del campo cultural y dentro del campo de la educación y el campo académico en particular. O sea, es un ejercicio permanente que presiona a los académicos, a los intelectuales o a los investigadores a realizar cierto tipo de ejercicios y casi malabarismos intelectuales para hacer que esto pueda puntuar, pueda circular en esos mercados y pueda ser resignificado y reconocido. Porque si no queda para la filosofía es especialmente grave, Julián, porque yo creo que a este paso, en 10 años, ningún filósofo colombiano va a poder tener obra. Porque si te obligan a ti a publicar es en ciertas revistas para ganar 20 punticos, 30 punticos en el escalafón, nunca vas a hacer libros. Eso pervierte, la gente se dedicaba, entra en esa lógica perversa. Claro, y el libro es la unidad fundamental de la filosofía. O sea, un filósofo, ¿qué hace? Un filósofo escribe libros. Y fíjate, Santiago, que es muy dramático, porque en el caso del ensayo, que es considerado una especie de literatura gris, algo aquí que no tiene peso, a diferencia de los papers, del artículo en revista indexada, además con cierto tipo de revista indexada ahora, los prexiles y todo este tipo de ejercicio de que además tiene que estar citado, en fin, eso va quedando a un lado, pero por un elemento además adicional, en el caso de las humanidades y particularmente en filosofía, porque filosofía ha desaparecido el examen de ICFES. Al desaparecer filosofía el examen de ICFES como especificidad, digamos, de área de trabajo, vemos que comienza a también hacerse superflua e innecesaria en la formación secundaria, porque si los colegios están en función de ganar el ICFES, que es el que permite el acceso a las universidades, entonces la filosofía no va a ser parte del examen del ICFES, los colegios van a comenzar a no invertir en filosofía. No, es que ya la van a quitar del currículo secundario a la filosofía y la van a reemplazar por una cosa que se llama lectura crítica.
Entonces, eso es gravísimo para la universidad. ¿Por qué? Pues porque varias universidades tienen licenciatura en filosofía, que es donde se educa gente que quiere enseñar filosofía en los colegios. Entonces van a entrar en quiebra las licenciaturas en filosofía, porque ¿quién va a querer estudiar licenciatura en filosofía si no hay filosofía en el colegio? Si no hay mercado de trabajo en el colegio. Bueno, eso va a ser gravísimo. Profesor Santiago, como usted sabe, el crono nos devora. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en nuestro programa Conversa en Dos. Muchas gracias. Gracias. Ven y sin cortes.